¿Sabe cuál es la importancia de iniciar el proceso de recertificación para los profesionales de la salud? Sabemos que la medicina es una profesión en constante evolución y cambio. Por eso es esencial que nos mantengamos actualizados y en constante aprendizaje para brindar el mejor cuidado posible a nuestros pacientes. La recertificación es un proceso que nos permite demostrar que seguimos siendo competentes y capaces de brindar atención médica de calidad. Además, es una forma de garantizar la seguridad de nuestros pacientes y de proteger nuestra propia práctica médica. En Colombia, la recertificación se lleva a cabo a través de diferentes entidades que son las agremiaciones científicas, junto con el Consejo Colombiano de Acreditación y Recertificación Médica, CAMEC. A estas entidades pertenecemos la mayoría de profesionales de la salud y ofrecen programas y cursos de actualización en diversos temas. Estos programas están diseñados para ayudar a mantener actualizados todas las áreas de especialización y ampliar nuestros conocimientos en otras áreas de vital importancia. El proceso de recertificación también nos puede proteger desde el punto de vista legal al demostrar que nos mantenemos en constante aprendizaje y que contamos con las habilidades para desempeñar atención de consulta, cirugías y demás procedimientos médicos que requerimos en nuestro quehacer diario. Esto hace que nuestros pacientes se sientan más seguros y que les estamos brindando la mejor atención posible. Esperamos que pronto inicien el proceso de recertificación y apoyemos las oportunidades de nuevos aprendizajes y crecimiento en nuestra práctica profesional. No solo mejora nuestros procesos, también brindará tranquilidad a los pacientes sabiendo que estamos comprometidos en mantenernos permanentemente actualizados brindando la mejor atención. Gracias por el compromiso con la práctica profesional de calidad en Colombia. Buenas noches, bienvenidos desde la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación, desde el capítulo de órtesis, prótesis y tecnología de asistencia. Para mí es un honor hoy eh, no liderar, sino tener la oportunidad de traer a dos personas muy importantes que tienen un amplio reconocimiento, pero no solamente eso, sino un alto nivel de conocimiento con respecto a los temas específicos que vamos a revisar. Ya voy a hacer la presentación de estas dos personas. Quiero inicialmente que nuestro presidente de la asociación, el doctor Anderson Rosso, nos dé unas palabras, ya que hoy inicia eh, un, un match que se hizo a nivel Latinoamérica que beneficia sustancialmente la academia de la rehabilitación. Doctor, por favor. Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la asistencia. Es un motivo de orgullo contar con un auditorio tan numeroso. Muchísimas gracias a las personas que vienen a compartirnos su conocimiento, Sebastián, Carolina, muy cercanos a nuestra asociación. Muchas gracias por estar siempre aquí presentes de la mano con nosotros. Como lo decía la doctora Judith, nuestra líder del capítulo, entramos ya a una serie de actividades que realizaremos en conjunto entre la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación y la Sociedad Científica Latinoamericana de Medicina Física y Rehabilitación, trabajando de la mano, potenciándonos y mostrando la academia que hemos ido, que nos caracteriza, que hemos ido mostrando. Como bien saben, pues son un ciclo de actividades que vamos a realizar durante el resto del año que les estaremos compartiendo con diferentes temáticas. Y no siendo más, entonces los dejo nuevamente, Sebastián, Carolina, muchas gracias y estamos segurísimos que lo que nos van a compartir nos va a ser muy útil en nuestra práctica diaria y para aplicarlo en nuestros pacientes. Un abrazo a todos los asociados y para las personas que nos acompañan desde diferentes partes de América Latina, a los países OSILAR, un abrazo, bienvenidos y gracias, Judith. Sigamos adelante. Muchas Muchas gracias, gracias. doctor. Bueno, inicialmente, bueno, voy a presentar a los dos de manera simultánea y luego presentaré a cada uno antes de su presentación. Lo primero que quiero decir es que, dada la intensidad y la necesidad del conocimiento que tenemos, no habrá espacio para hacer preguntas, pero por favor dejen sus preguntas que desde la asociación daremos respuesta a sus correos electrónicos con las inquietudes que tengan.
Tenemos a la doctora Carolina Chapacase. La doctora, ella es médica especialista en medicina física y rehabilitación. Es una de las asesoras, tanto para ISPO como para Latinoamérica, como para el mundo, en lo que representa el manejo del paciente amputado. Y ya ahorita vamos a empezar con Carolina y Sebastián Sixto. Él es entrenador clínico, él es especialista en producto, lleva muchos años en la rama de lo que es el entrenamiento clínico con respecto a sistemas motorizados. Bueno, entonces vamos a empezar. Eh, ya nos vemos Carolina y Sebastián. Hoy quiero decir que les presento a mi maestro en sillas de ruedas motorizadas. Es un honor poder tenerte hoy acá. Te debo mucho. Los fisiatras necesitan conocerte y gracias por tanto. Cambiaste la forma de ver mi mundo y creo que hoy muchos fisiatras lo van a hacer. Sebastián, de lejos para mí que he salido a entrenarme afuera, es uno de los mejores configuradores de sistemas motorizados. Claramente trabaja para una empresa americana en este momento. Quizás vean alguna que otra marca allí, pero lejos, muy lejos de pensar que lo que vamos a aprender hoy nos va a canalizar a pensar en una marca. Realmente eh, es como el englobe de los sistemas motorizados debería ser visto. ¿Sí? Él nos va a enseñar sistemas motorizados que están en la mayoría, en el 95% de las empresas, que son configurables en el 95% de las empresas en el mundo, y que es la forma en que nosotros tenemos que empezar a prescribirlas en lo que son las juntas y empezar a percibir los sistemas motorizados. Maestro, bienvenido. Bueno, infinitamente agradecido por esta oportunidad. Te agradezco de todo corazón, Judith, por tus palabras. La verdad que es un honor para mí participar de esto. Así que el agradecido soy yo y bueno, esperemos que les quede algo de todo lo que vamos a ver y cualquier cosa podemos estar después en contacto vía chat o las preguntas que surjan las podemos ir contestando más adelante. Dando comienzo voy a compartir mi pantalla. Cualquier cosa, Erika me avisa si se ve o si hay algo que está trabado, ¿sí? Bueno, como dijo la doctora Chabatá, la idea de hoy es poder ver lo que es un poquito los fundamentos en sillas de ruedas motorizadas. Vamos a ver también un pequeño apartado de lo que es sedestación, posicionamiento o más que nada lo postural en una silla de ruedas motorizada. Como bien dijo Judith, mi nombre es Sebastián y trabajo para una empresa llamada Stell Products que distribuye lo que es la línea Quantum y Pride para Latinoamérica. Pero todo lo que vamos a ver hoy es indistinto a la marca y se puede aplicar para cualquier sistema motorizado que existe en el mercado. Y hablando de los mercados, voy a hacer hincapié un poco en Colombia, que tienen la oportunidad, tienen la suerte de poder contar con todos estos dispositivos que no en todos lados sucede. Bueno, la idea es poder ver 3 puntos claves en lo que es la configuración de sillas de ruedas motorizadas, el concepto de sillas de ruedas motorizadas. Vamos a ver si por una cuestión de tiempo podemos abarcar los 3 puntos, si no, lo podemos dejar un poquito más para adelante si queda algo inconcluso. La idea principal es comenzar a diseñar, a diagramar mi sistema motorizado en base a las necesidades del usuario o en base al objetivo que estoy buscando para ese usuario, para ese paciente. Y para eso tenemos que tener muchísimas cosas en cuenta, partiendo desde qué es lo que quiero lograr. Si lo que quiero lograr es independencia, si lo que quiero lograr es independencia, si lo que quiero lograr es que pueda trasladarse, que pueda desplazarse de un sitio a otro, de un punto a un punto B, en el trabajo, en la casa, en el barrio, diferentes lugares por los que pueda frecuentar. Entonces, para ello debemos
diagramar y a tener en cuenta varios puntos. El primero de ellos es el chasis, la base o el sistema de tracción de la silla de ruedas motorizada. Para eso vamos a entrar en lo que es las opciones de chasis o de bases que existen en todos los mercados. Y existen tres tipos de tracciones o tres tipos de bases. La base de tracción trasera, la base de tracción central y delantera. Cada una de ellas tiene una razón de existir, digamos, cómo fue iniciándose y por qué. Es un poco larga la historia, es muy interesante, pero por una cuestión de tiempo vamos a omitirla ahora. Y vamos a hacer foco en las características que tiene cada una de estas bases. Como le decía, primero tengo que determinar cuál va a ser mi objetivo para la silla de ruedas para este usuario. Entonces, partiendo de lo que es las características, los puntos a favor que voy a tener en las sillas de tracción trasera, puedo decir algunos de ellos que este tipo de tracción, este tipo de base, donde la rueda motor, la rueda más grande, la que nos impulsa, va a estar montada en la parte trasera, tiene como una característica a favor que es ideal para manejar a altas velocidades. Este tipo de silla, cuando uno desarrolla una velocidad alta, y créanme que es bastante alta porque pueden llegar hasta 15 kilómetros por hora, este tipo de tracción, la maniobrabilidad, la motricidad fina que podemos tener con esta silla, con esta tracción, es muy fácil de maniobrar, muy fácil de conducir. Un punto importante, y en base a mi objetivo que tengo que tener en cuenta, es que esta tracción es ideal para cuando contamos con un terreno irregular. Y a irregular me refiero a todos los terrenos que podemos encontrar en Latinoamérica. Yo vivo en Argentina, pero recorriendo diferentes países tenemos eso en común, donde las veredas o las aceras por donde caminamos no están en buenas condiciones, no tenemos capaz las bajadas en las esquinas o diferentes tipos de imperfecciones en el terreno. Entonces, este tipo de tracción para ese tipo de terrenos bastante irregular, y también puedo ampliar a lo que es pasto, ripio, grama y cosas más complejas, es ideal para transitar por esos lugares. Un punto también a favor que puedo tener con este tipo de tracción es que para los usuarios que deambulamos y pasamos a una silla de ruedas a motor, o que tenemos una silla de ruedas manual y tenemos la opción de silla de ruedas a motorizada para un tipo de acción o de momento en el día, es mucho más fácil maniobrar con esta tracción, obviamente porque comparten la misma tracción trasera que la silla de ruedas manual. Entonces, los giros o cómo encarar diferentes situaciones en el día a día va a ser exactamente de la misma manera. Tengo que nombrar algunos puntos en contra que tiene la tracción trasera, y son estos, digamos, donde el radio de giro es el principal punto en contra que tiene, es muy amplio. Y el radio de giro me refiero al espacio que requiero para dar toda la vuelta en 360 grados. Entonces, si voy teniendo la idea de usar un tipo de sillas de ruedas motorizadas para un usuario que quizás vive en un apartamento pequeño o que vive en una casa, un hogar con muchos muebles, donde las aberturas o las partes para transitar dentro de la casa, la habitación, el living, el comedor o el baño, es muy angosto, muy complicado, el radio de giro va a ser la clave y esta silla capaz no es la ideal. Entonces, vamos viendo en base a todas esas condiciones que planteamos en el objetivo del sistema motorizado. Un punto también a tener en cuenta como negativo es que la base en este tipo de tracción es muy larga comparada con los otros tipos de tracciones. Entonces requiere un mayor espacio para poder transitar, un mayor espacio el que va a ocupar para poder desplazarse. Les comparto un pequeño video de lo que es, espero que se vea bien, de lo que es el sobrepaso de un cordón, de un bordillo en la acera con este tipo de tracción. Me gusta siempre indicar o mostrar cómo el usuario inclina
su cuerpo hacia atrás, se balancea con el tronco hacia atrás para descargar más peso en la parte trasera y así alivianar la parte delantera y poder sobrepasar con mayor facilidad. Obviamente, este es un buen ejemplo porque no todos los usuarios pueden hacer ese movimiento de tronco, por ende no podrían subir ese pequeño bordillo. A tener en cuenta todo y cada uno de los ingredientes que tenemos que poner, como siempre digo, en la licuadora para saber qué modelo o qué base o qué silla sería la correcta para el tipo de usuario que queremos equipar. Otro tipo de tracción o de base es la tracción central, donde la rueda motor, la rueda más grande, la que nos va a impulsar, está montada justo en el medio de la base de la silla. Esto tiene un porqué, donde vemos que como punto a favor es el radio de giro. En 360 grados, dando la vuelta completa con esta tracción, es el espacio, o va a requerir el espacio más reducido de todas las bases. Este tipo de tracción también hace que el manejo, me gustaría que algún día, si pueden probarla, lo puedan sentir porque es la única forma de poder experimentarlo. Cuando nos sentamos en una silla de tracción central por primera vez y encendemos la silla y queremos conducir, no requiere ninguna técnica, ningún aprendizaje, nada previo. Es muy fácil maniobrar con esta silla y eso hace que la experiencia o el entrenamiento para los usuarios nuevos en este tipo de tracción requiera muy poco tiempo y ya se sientan como más familiarizados con el tipo de silla que van a tener. Este tipo de sillas, como ven, posee 6 ruedas, tiene 2 por delante, las de tracción al medio y 2 por detrás. Y eso hace que la estabilidad de la silla sea inigualable, donde cada imperfección que encontremos en el terreno, gracias a las 6 ruedas, va a ser copiado y eso va a hacer que siempre estén las 6 ruedas en contacto con el piso. Por ende, la seguridad o la estabilidad que el usuario va a sentir arriba de esa silla es mucha más confianza, le va a dar mucha más seguridad. Como puntos negativos o contras que podemos tener con este tipo de tracción, el principal va a estar dado en las ruedas delanteras y la horquilla que va a sobresalir para montar esa rueda. Ese tipo de rueda puede interferir en lo que es transferencias. Cuando el usuario se acerca para hacer un pasaje, ya sea a la cama, al auto o al inodoro en el baño o a donde quiera hacer el pasaje, tiene que tener en cuenta este espacio que va a quedar, este gap que va a quedar entre la silla y el lugar a pasarme, porque muchas veces va a requerir asistencia o puede llegar a ser peligroso si se hace los pasajes por sus propios medios. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de condición en esta tracción para los usuarios que realizan diariamente esa actividad. En lo que es el sobrepaso a obstáculos, sepan que todas las sillas tienen como promedio un sobrepaso de 7,5 centímetros o 2 pulgadas y un poco más si es que manejan pulgadas, 2,5 pulgadas. Eso es lo que tenemos en todas las sillas motorizadas de promedio. Obviamente hay sillas que sobrepasan más y otras que sobrepasan menos. Este tipo de tracción tiene una limitación en el sobrepaso porque, no sé si se llega a apreciar o lo vamos a poder ver en el video, la amortiguación que requiere la amortiguación que se utiliza para hacer el sobrepaso, muchas veces hace que al sobrepasar el obstáculo y al ser tan alto ese obstáculo, tienda a balancearse o a irse para un lateral o para el otro. Obviamente, aquí en el video está sobrepasando un obstáculo de 9 centímetros y obviamente eso puede llegar a ser peligroso en el usuario, teniendo en cuenta, y lo vamos a ver más adelante, las diferentes formas que tiene para poder conducir. Entonces, si tenemos un usuario que utiliza la silla de ruedas con un comando especial, que lo veremos más adelante, y se balancea o se mueve, sale de lo que es el eje de la silla, puede llegar a ser peligroso. Avanzando en lo que es las tracciones, vamos a lo que es el último tipo, modelo de tracción o base,
que se llama tracción delantera. Obviamente, la rueda motriz, la rueda más grande, está al frente del chasis, y eso hace que tengamos como punto a favor que tengamos un radio de giro a 90 grados, cuando el ángulo es bien cerrado, mucho más fácil. Y ahí entro un poco en lo que sería una casa o un hogar, donde por lo general los giros, los ángulos, a lo que sería entrar a la habitación, entrar al comedor o al baño, son por lo general ángulos cerrados. Eso hace que sea ideal para ese tipo, esa condición de objetivo que tenga, que sea un uso interno. No quiere decir que no funcione o que no se desenvuelva bien en el exterior. No quiero que se queden con esa idea, sino que es mayormente ideal para el uso en interior y funciona muy bien también en exterior, ya que la rueda motriz, al estar al frente, hace que toda imperfección, todo obstáculo, todo desnivel que se encuentre en la silla lo pueda sobrepasar con mayor facilidad, porque justamente el motor está adelante. Entonces choca directamente o impacta con la rueda motor, y eso hace que lo pueda sobrepasar con mayor facilidad. Este tipo de tracción es ideal también para usuarios bariátricos, usuarios obesos. Entendemos que con la flecha que indico, el centro de gravedad en un usuario sentado recae más o menos, tenemos como la idea, sobre el vientre, sobre el ombligo o el pupo, como lo llamamos. Ya sea para silla de rueda motor o silla de rueda manual, es igual. En los usuarios bariátricos, obesos, y créanme que la silla soporta o podría llegar a soportar hasta casi 400 kilos, entonces usuarios muy grandes, con textura muy grande, podrían estar sentados en ella. Ese tipo de usuarios, el peso o la descarga de peso o su centro de gravedad va a estar desplazado más al frente. Y justamente ese centro de gravedad para ese tipo de usuarios va a recaer en la rueda motriz, la rueda más grande. Y eso va a hacer que desenvolverse o maniobrar con este tipo de tracción para ese tipo de usuario sea el ideal. Vamos a ver los puntos negativos que tenemos con este tipo de tracción, y sería exactamente lo opuesto a la tracción trasera, donde en este tipo de tracción tenemos que, o requiere capaz un poco más de entrenamiento o acostumbrarse o poder familiarizarse con la silla para tener una conducción o llamémoslo, una motricidad fina en la silla mucho más precisa. Este tipo de silla, por este tipo de tracción, requiere un poquito más de tiempo para que el usuario pueda desenvolverse plenamente o en todo tipo de terrenos libremente. Vamos a compartir también un pequeño video, exactamente la misma acción, el sobrepaso de un bordillo o de un escalón de una vereda, de una acera. La técnica es la misma, me acerco hasta el borde, acelero, y la suspensión y la tracción hace el resto. Esto es como empezamos a diagramar lo que sería el equipamiento motor ideal en base al usuario, en base a dónde vive, en base a la patología, en base al contexto familiar. Todo eso, de vuelta, lo vamos mezclando y vamos sacando lo mejor y lo peor de cada una de las condiciones para determinar cuál es la mejor silla de ruedas motriz. Lo que tenemos en común con estas tres tracciones que vimos es el radio de giro, donde el radio de giro para la silla o la tracción central va a ser el que requiere menor espacio. El promedio que indica en pantalla es de 52 centímetros para dar la vuelta completa. En intermedio o en amarillo, en lo que es el semáforo, vamos a tener la tracción delantera, que requiere un espacio de 62 centímetros para dar nuevamente la vuelta completa. Y en rojo, el peor de los casos, vamos a tener la tracción trasera, que requiere casi 91 centímetros de promedio para dar la vuelta entera. Con esto no quiere decir que la tracción trasera sea mala y la tracción central sea buena. No quiero que se queden con esa idea, simplemente es acorde
a dónde vamos a utilizar la silla, una es más favorable que la otra. Así, hablando de las sillas, puedo decir que la silla de tracción trasera en el exterior es ideal y la silla de tracción media o central en interior es el mejor ambiente donde se desenvuelve. Bien, cualquier pregunta que tengan en lo que es la base para seguir avanzando, lo podemos responder más adelante en el chat o después vía mail. Avanzando un poco en lo que es sedestación o lo que es postural en una silla de ruedas motorizada, lo primero que debemos contemplar o a tener en cuenta hoy, a fines de 2023, son los movimientos motorizados que pueda tener una silla de ruedas motorizadas. Ya prácticamente cuando pensamos en una silla de ruedas motorizada para un usuario, para un paciente, automáticamente pensamos también qué movimiento motorizado para tener mejor postura, reposicionamiento o confort vamos a prescribirle, recetarle, recomendarle a ese usuario. Y existen varios movimientos motorizados. La idea acá es poder mostrarles los 4 principales que existen en el mercado. Si bien hay más, estos son los más, digamos, los más importantes o los que realmente pueden cambiar el posicionamiento o el confort del usuario. Principalmente el más requerido o el más solicitado, siempre me animo a decir que es más del 90% de las sillas motorizadas hoy en día, es el tilt o la basculación. Si bien la basculación fue desarrollado bajo una idea, que era la de descargar peso pélvico a la espalda, se fue encontrando diferentes funciones o diferentes características que lo hacen fundamental en un equipo motorizado, como también en sillas de ruedas manuales, exactamente igual. Estos son algunos de los beneficios que podemos encontrar con el tilt o la basculación. Principalmente, como le decía, reducir puntos de presión. Cuando la silla de ruedas bascula desde 30 hasta 50 grados, que es lo máximo, perdón, hay un micrófono abierto que... Disculpen, buenas noches, por favor, cerramos los micrófonos. ¿Me ayudas, Erika? Gracias. 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 Como les decía, lo que es el beneficio, el principal beneficio de la basculación o el tilt, ya a los 30 a 50 grados, dependiendo del modelo, ya vamos a reducir drásticamente lo que son los puntos de presión. Mi recomendación, siempre que la silla cuente con basculación o con tilt, es realizar la basculación máxima que permita ese modelo una vez por hora y quedarse por lo menos entre 3 y 5 minutos en esa posición. Luego volver a la posición de sentado normal o que usamos frecuentemente, y eso va a lograr que tengamos un confort, lo que es una tolerancia al sentado nuevamente y poder continuar con nuestras actividades. Cambia muchísimo, muchísimo cuando basculamos y volvemos al sentado. Además, vamos a tener como beneficios lo que es control postural de cabeza. Simplemente al dar basculación 5 grados, 10 grados, 15 grados, ya vamos a tener mejor control de cabeza, sobre todo en usuarios, digamos, una lesión medular alta, digamos, con un poco de tilt, ya voy a poder tener mejor control de cabeza. Ni hablar también lo que es la línea de visión, exactamente igual, usuarios con asifosis, ya al dar un poquito de tilt, voy a poder corregir lo que es la línea de visión. Vamos a tener también control de tronco, porque obviamente al descargar más peso en el respaldo, eso hace que tengamos más en contacto mi espalda con el respaldo de la silla, por ende nos va a dar mejor control postural. Y también tenemos beneficios respiratorios, digestivos, circulatorios, o sea, hay muchísimos beneficios con la basculación y por eso es una de las principales características o funciones motorizadas que pensamos cuando pensamos o ideamos la silla de ruedas motorizada ideal. El segundo movimiento que debemos tener en cuenta, o que podemos tener en cuenta, es la reclinación de respaldo. Como la basculación o como el tilt, la reclinación de respaldo también nos ayuda a lo que es redistribuir presiones.
Eso es siempre que hagamos una reclinación de respaldo total o parcial, no importa. Va a ayudar a lo que es redistribuir presión. También nos va a dar confort. Imagino, os trato de imaginarme todos ustedes del otro lado sentados y rara vez nos quedamos quietos derechos, sino que llevamos la cola para adelante, nos inclinamos más para un lado, para el otro, o nos apoyamos adelante. Vamos cambiando la posición de nuestro cuerpo estando sentado. Y eso que vamos 20 minutos. Imagínense una persona que está sentado todo el día en la silla. Entonces, esos puntos de presión logran realmente confort, tolerancia sentado y para todo lo que sigue después en el día a día. También vamos a tener con la reclinación de respaldo lo que es cuidado de vejiga para hacerse cateterismo por si el usuario requiere. La reclinación de respaldo es fundamental para este tipo de función. Vamos a tener una característica que esta no está nombrada en la pantalla, pero sí es fundamental. Las sillas de ruedas, y voy a las marcas premium, sillas de ruedas motorizadas de rehabilitación compleja, en su mayoría tiene una función cuando se solicita la reclinación de respaldo de anti-fricción o anti-shear. Lo que significa es que el respaldo, a medida que va reclinando, va a ir bajando. Es decir, que el respaldo en contacto con la espalda del usuario siempre va a ser la misma y no va a generar fricción. Entonces, con esto tenemos dos ventajas. Primero, evitamos la fricción, muy importante para no generar una escara, una úlcera por presión. Y segundo, vamos a mantener el posicionamiento siempre en la misma condición, sin importar el ángulo de respaldo. Y cuando digo mantener el posicionamiento, me refiero a si la silla de ruedas tiene controles de tronco laterales, a un tipo de arnés o un tipo de pechera, un tipo de apoyacabezas. Entonces, todos esos accesorios posturales, cuando la silla no cuenta con esta función y se reclina, el control de tronco comienza a subir y se clava en las axilas, el apoyacabezas queda lejos y pierde el posicionamiento o la función, y ni hablar si tengo una pechera o un strap que comienza a subir y me termina ahorcando. Entonces, esa es una característica clave cuando solicitamos reclinación de respaldo. Voy un poco rápido por una cuestión de tiempo, vamos a ir avanzando cada vez un poquito más rápido. Disculpen si hay algo que quede inconcluso, lo podemos ver después en el chat. Tercera motorización posible en las sillas de ruedas motorizadas son los pies. Los pies obviamente sí también pueden ser motorizados electrónicamente. Como beneficios en ellos vamos a ver lo que es la circulación en miembros inferiores, prevención de edema, usuarios que tienen, digamos, por momentos capaz de espasticidad, cambiar el ángulo, por más pequeño que sea, el ángulo del pie ayuda con la espasticidad. Podemos también tener esta función motorizada cuando utilizamos la silla en un ángulo o en un espacio cerrado y que por la condición o por el ángulo de apoyapié que utilizamos no entro en un lugar. Entonces, mover el ángulo de apoyapié para poder moverme o ingresar en un lugar es fundamental. El ejemplo que siempre doy en este caso, porque lo he vivido en vivo, es ingresar a un elevador, a un ascensor, donde el usuario tenía una silla de ruedas de un largo que con el apoyapié no ingresaba en el ascensor, por ende no cerraba la puerta, entonces él necesitaba quitar los apoyapiés para poder ingresar. Entonces de esa manera, modificando, simplemente motorizando el apoyapié y llevándolo bien pegado al chasis, bien a 90 grados o incluso menos, la silla acortaba el largo total e ingresaba en el ascensor. Piensen en todas esas cositas como fuimos diciendo al inicio, a tener en cuenta para que el usuario pueda tener la condición de, ni más ni menos, subir a su casa en el ascensor. El apoyapié motorizado también puede ser motorizado en altura, y eso me va a ayudar a poder, combinado con el respaldo, lograr un reposicionamiento por sí solo. Esto quiere decir que si yo reclino el respaldo
y hago basculación sumado al movimiento de pie motorizado, disculpen la desprolijidad de mover así las manos, pero para que se pueda entender, directamente me empuja mi cuerpo hacia atrás y vuelvo a la posición de sentado completamente posicionado o derecho, o lo que sería derecho para el bien de la persona. Esa es una función muy importante también para los usuarios que son completamente independientes y no requieren o no precisan asistencia para lograr el reposicionamiento o cambiar de posición en la silla. Por último, dentro de estas 4 funciones motorizadas, tenemos la elevación. Que sea la última no quiere decir que sea la menos importante, porque la elevación motorizada es la segunda función más solicitada cuando pensamos en una silla de ruedas monomotor. Y eso es porque la función de elevación tiene muchas funciones o muchas características beneficiosas para el usuario. Acá hay un detalle simplemente de algunas, y principalmente, o para la que fue pensada, era la transferencia, que permitía transferirse desde un punto más alto a uno más bajo, y eso lograba que el usuario no tenga problemas en miembros superiores o sea mucho más fácil el pasaje. También es fundamental para pasajes a nivel lateral en diferentes tipos de altura, ya sea la altura de la cama, la altura del coche o del auto, o la altura de la silla. Siempre tenemos que tener en cuenta eso, y muchas veces utilizan algún taco, algún suplemento, o terminan cortando las patas de la mesa o de la cama para que quede a nivel de la silla. Entonces, al tener esta función motorizada, no hace falta hacer todo eso, y el usuario, si está en condiciones, lo podría hacer por sus propios medios. Otra característica clave en la elevación de asiento es el alcance, sobre todo en actividades de vida diaria. Poder llegar a alcanzar algo en la cocina o en la casa de uno logra independencia. Me ha pasado muchas veces de visitar casas de usuarios donde está completamente todo adaptado para el usuario, donde la casa tenemos el baño o la mesada o la alacena completamente bajo, y no queda apto capaz para otros miembros de la familia, o lo opuesto. Entonces, todas esas pequeñas cosas es importante también a tener en cuenta. Lo que es lo social, el ejemplo que siempre doy, y también porque lo he vivido, es seguridad cruzando las calles. Me ha pasado de usuarios que transitan mucho la vía pública, las calles, sobre todo trabajan y viajan en tren y cruzan las calles constantemente, que al cruzar se han encontrado directamente con un auto girando, porque no llega a verlos, porque obviamente están bajos, y en muchos casos los han chocado. Entonces, a partir de ahí, elevan la silla, y cuando digo elevar, puede ser hasta 30 centímetros de altura, y cruzan la calle de una manera más visible. Me ha pasado también de otros usuarios que el conductor hace marcha atrás, y obviamente por el espejo retrovisor no ve que hay pasando o hay un usuario en silla de ruedas atrás, y lo han chocado por estar bajo. Son pequeñas cosas que, una vez de haberlo vivido, comienzan a modificarse. Y por último, ni hablar lo que es el contacto psicológico, el contacto que tiene persona de tú a tú, de estar en la misma línea de la otra persona. La llegada, la impronta que tiene una persona estando elevada es completamente diferente a si estuviera sentado o bajo en su silla de ruedas motorizada. Por eso es que es una función muy, muy importante, o por lo menos también a tener en cuenta. Bueno, vamos a ir adelantando un poco. En lo que es sedestación o aditamentos o accesorios posturales, en una silla de ruedas motorizadas tenemos que tener en cuenta exactamente lo mismo que tenemos en cuenta capaz en una silla de ruedas manual o en una silla de rueda postural. Y con esto me refiero a todos los accesorios posturales que podemos encontrar en el mercado. Voy a ir adelantando para poder hacer el resumen de todos los que podemos encontrar en el mercado. Ya sean, ahí estamos, para lo que es miembros inferiores o para poder posicionar los pies, cajones, sujeciones,
acolchados o diferentes tipos de strap a nivel de aducción, tacos aductores o controles de aducción externos para poder dar mayor control a nivel pélvico y de cadera, controles pélvicos rebatibles, extraíbles, ni hablar lo que son toda la gama de cinturones que existen en el mercado, 2 puntos, 4 puntos, con zip, bueno, todo lo que existe en el mercado es válido también para poder colocar una silla de ruedas motorizada sin ningún problema. A nivel de tronco podemos encontrar todos los controles de tronco rebatibles, fijos, curvos, rectos, pecheras, strap, sujeciones de hombro, sujeciones para codos. En cuanto a apoyacabezas, exactamente lo mismo. Apoyacabezas simplemente de confort para tener un tope al momento de hacer el tilt, o apoyacabezas que me dan posicionamiento, cuando requiere el usuario una postura rigurosa, podemos colocar todos los apoyacabezas, que existen en el mercado sin ningún problema. Eso hace la compatibilidad de todas las marcas con todos los equipamientos que existen en el mercado. Bien, vamos al último punto, que es el punto de electrónicas. Este es un punto muy importante porque esto va a definir también mi silla de ruedas, o va a ser el punto final a decidir qué modelo o qué condiciones tiene que tener la silla de ruedas en base a todo lo que vamos viendo desde el principio. Existen, y de vuelta, voy a aclararlo por si alguien se sumó más tarde. Esto es para todas las marcas que existen en el mercado por igual. Esto es algo en común para todas las marcas, así que a tener en cuenta esta parte de la electrónica. Existen dos grupos o dos tipos de electrónicas para todas las sillas. La electrónica denominada no expansible o no ampliable, o un sinónimo no mejorable, digamos, todo lo que sea referido a lo mismo, y la electrónica expansible, mejorable, ampliable, o digamos, hay diferentes términos dependiendo del país que utilizan. ¿A qué se refiere cada una de ellas? La electrónica no expansible es una electrónica básica y es una electrónica simple. Eso no la hace una electrónica mala, ¿eh? Hay que quitar ese concepto de que si es electrónica no expansible, no sirve y es mala. Todo lo contrario. La electrónica no expansible para usuarios es justamente, usuarios específicos, es justamente lo que necesitan y lo ideal. La electrónica no expansible tiene como característica que puede o que maneja dos movimientos motorizados, ya sea basculación o tilt, elevación de apoyapié, reclinación de respaldo o elevación de asiento. Cualquiera de los movimientos motorizados que vimos puede ser compatible con esta electrónica, pero hasta dos de ellos y no más. Tiene lo que es una limitación bastante importante en lo que es la programación, y con esto me refiero a usuarios que capaz requieren que el joystick o que el comando se invierta el eje, que adelante sea para atrás y que izquierda sea derecha, o que se ponga más sensible el joystick o el comando, diferentes tipos de programación, la aceleración, la velocidad de giro, la desaceleración, son ciertos parámetros que permite modificar una silla de ruedas motorizada, que con esta electrónica es bastante básica lo que puedo modificar. Importante también, no se pueden colocar comandos especiales, vamos a ver en un ratito. Esta electrónica no permite eso, entonces si yo tengo un usuario, una esclerosis lateral, un paciente con ELA, por ejemplo, siempre doy el mismo ejemplo porque podemos saber cómo se inicia, podemos ir pasando por todas las etapas y vamos a saber cómo finaliza o cómo termina esa enfermedad. Entonces, este tipo de electrónica va a quedar en lo que sería la etapa inicial de equipamiento para ese usuario y no lo va a poder acompañar durante todo el proceso. No quiere decir que sea malo, sino que va a ser una inversión que capaz sirve para un momento y después no va a servir para otro momento. Y esta electrónica también no permite lo que es la actualización. Y con esto me refiero a que si la silla de ruedas vino con tilt únicamente, a futuro no le voy a poder colocar otro movimiento. Si no vino de fábrica
con un movimiento o con dos, no lo voy a poder colocar a futuro. Entonces también es importante, de vuelta, con mi ejemplo de un paciente con esclerosis, quizás en la instancia inicial, con una requinación de respaldo, estoy más que bien o cubierto, y luego quizás necesito basculación o requiere elevación de apoyapié para poder tener diferente o cambiar lo que es la circulación de pies, y tengo este tipo de equipamiento de electrónica no expansible, no lo voy a poder modificar, no lo voy a poder actualizar. En contraposición, voy a tener la electrónica expansible. La electrónica expansible es completamente lo opuesto, donde voy a tener una electrónica que permite o tengo la posibilidad de colocar cualquier cantidad de movimientos motorizados, ya sea tilt, basculación, tilo, basculación, reclinación de respaldo, apoyapié motorizado, elevación de asiento o motorizar lo que requiera. Puedo motorizar el apoyabrazos, puedo motorizar el cabezal, puedo motorizar si el usuario utiliza un comando mentoniano o un comando de cabeza que ingrese como un brazo motorizado también para hacer la conducción. Lo que se me ocurra se puede colocar con esta electrónica. Tiene la posibilidad también de colocar el comando especial a futuro. Eso quiere decir que el usuario puede utilizar en una instancia del día un comando, ya sea con la mano, con la cabeza, con el mentón o con el pie, y en otro momento del día, ya más cansados, más fatigados o para otro tipo de actividad, otro comando alternativo sin ningún problema. Y algo importante con esta electrónica es que todos estos comandos tienen la posibilidad de interactuar y de conectarse vía Bluetooth con la computadora, con el celular o con la tablet. Entonces, de esa manera yo puedo utilizar mi teléfono celular con el comando que estoy utilizando y así poder usar redes sociales, mail, home banking, digamos lo que se me ocurra. Hoy está muy desarrollado todo lo que es la domótica, que se pueda utilizar con el celular. Entonces, eso en definitiva es independencia para el usuario. Bien, vamos a dar un pequeño ejemplo donde comparamos los dos tipos de electrónica para que quede bien claro. Tengo por un lado mi silla de ruedas con electrónica no expansible. Recuerden un poco las características de esta electrónica. Requiero colocarle reclinación de respaldo como está en la imagen o elevación de apoyapié, pero no me vino de fábrica con esa función. Electrónica no expansible no lo voy a poder lograr, no lo voy a poder hacer. Lo mismo sucede si requiere el usuario colocarle la silla basculación o tilt. Electrónica no expansible y no vino de fábrica con esa función, tampoco lo voy a poder poner, no lo voy a poder tener en cuenta. En lo opuesto, voy a tener mi electrónica expansible, donde tengo mi misma silla de ruedas que de fábrica vino sin ninguna función, pero luego le quiero colocar respaldo motorizado, le quiero colocar apoyapié elevable motorizado, o le quiero colocar basculación, y sí lo voy a poder hacer. Entonces, de vuelta, no quiere decir que la electrónica expansible sea mala y que la expansible sea la buena. Con esto me refiero a que hay muchos usuarios que con una electrónica no expansible están más que cubiertos para sus necesidades, y otros usuarios que la electrónica expansible es realmente lo que requieren para la condición, para la patología o para las actividades que realizan. Bien, no sé si tengo un tiempito, no quiero quitarle tiempo a la doctora Chapacase, pero me gustaría ver un poquito de comandos alternativos, si me permiten, para hacerlo rápido. Dale, Sebas. Bien, vamos a ver comandos alternativos. Existen muchos comandos alternativos para poder hacer una conducción de una silla de ruedas. Acá vamos a nombrar algunos de ellos. Comandos mentonianos. Obviamente el comando mentoniano es un comando que va montado a lo que es la zona de la boca y se puede manejar con el mentón, con el labio o hasta incluso con la lengua. La clave de este comando es la intensidad o la fuerza que hay que aplicar para lograr el movimiento. No sé si se puede apreciar en el video, pero el usuario en este momento hace muy poquito movimiento de mentón,
para lograr una movilidad. Esa es una de las formas que tengo también de conducir una silla de ruedas y es una de las tecnologías que únicamente está disponible en la electrónica expansible. Otro ejemplo es un comando mentoniano más sensible o mucho más sensible. Si se fijan, voy a volver a la diapositiva anterior. Fíjense en pantalla lo que está indicado con 43 gramos de fuerza. Esa es la fuerza o la deflexión que hay que hacer en el comando para iniciar el movimiento. Es realmente muy poco, pero en este comando, que es mucho más sensible, requiere 8.5 gramos de fuerza. Entonces el movimiento que hay que hacer es prácticamente ínfimo. En este caso, en el video, es un usuario con una lesión medular muy alta, está conectado con un respirador, por eso es que utiliza la silla con un tilt fijo de 10 grados, obviamente para poder tener mejor control de tronco. Si se fijan, si se llega a apreciar, tiene también un cuello ortopédico colocado, y aún así, y tiene una reclinación de respaldo de 10 grados también para tener mejor control postural de tronco. Y aún así, con muy poquito movimiento de mentón, él puede manejar su silla de ruedas. Este tipo de usuario, la actividad que suele realizar o que haría en lo común, sería capaz un uso más interno, más en su casa, poder deambular libremente, independientemente en su hogar, y que puede usarla, está en condiciones de usarla en el exterior, pero no creo que haga distancias largas. En este caso, lo conozco muy bien, la utiliza para ir a la plaza, que está a 3-4 cuadras de su casa, y a la iglesia. Entonces, el radio de movimiento que va a tener en su zona, en su barrio, va a ser muy corto. Y es un usuario que por su condición va a estar continuamente acompañado, ya sea por un asistente o por un familiar. Entonces, tenemos que tener en cuenta también todas estas cositas a la hora de prescribir o de pensar en una silla motorizada para un usuario específico. Voy a avanzar un poquito. Estos son algunos de los otros tipos de comandos alternativos que existen en el mercado. Hay muchos, estos son algunos, pero me gusta siempre nombrarlos. Tenemos lo que son un comando similar a un joystick de PlayStation o de un videojuego, donde el usuario más orientado a lo pediátrico o a los niños lo colocan entre las piernas, arriba de una mesa, en línea media, donde les quede cómodo, y a través de ellos puede manejar la silla de ruedas. Hay también comandos como podemos encontrar en una laptop con el cual movemos el mouse, exactamente la misma tecnología, colocamos el dedo y podemos manejar nuestra silla de ruedas a motor. Comandos para manejar con el pie, como si fuese un acelerador de un carro, de un auto, exactamente igual, o lo mismo con el codo. Con esto, en fin, lo que quiero mostrarles es que existen muchos comandos. No quiero decir miles porque es una exageración, pero existen muchísimos comandos acorde para cada tipo de usuario, cada tipo de condición. Otros tipos de comandos que serían comandos vía switch o vía botón, son comandos que se utilizan por lo general en la cabeza. En este caso tenemos un usuario que tiene un cabezal. Este cabezal tiene 3 switches, 2 laterales y un switch montado en la parte occipital. Cuando activa el movimiento hacia atrás y conecta con el switch o activa el switch, la silla avanza y con pequeños giros laterales puede mover su silla de ruedas hacia los costados. Estos tipos de comandos utilizan un switch de proximidad. Eso quiere decir que no hace falta que haga contacto, sino que simplemente al acercar un poco más la mano, el codo, donde esté montado, o en este caso la cabeza, la silla ya va a iniciar el movimiento. Lo mismo sucede con comandos de soplido, donde la silla de ruedas avanza y retrocede soplando, haciendo lo que es una inspiración o expiración, y puedo girar izquierda y derecha por medio de los switches de proximidad. Esta es otra combinación de comando alternativo que se puede colocar en una silla de ruedas, siempre y cuando
cumpla con las condiciones que estamos nombrando desde el inicio. Ya terminando, vemos lo que es un comando óptico. Es exactamente un haz de luz que se pueda colocar en cualquier parte donde el usuario pueda acceder, ya sea una mesa, en aducción, en el dedo o mismo en alguna parte del tronco. Cuando ese haz de luz se corta, inicia el movimiento, ya sea adelante, atrás, izquierda o derecha. Esta es otra forma de conducir que existe. Perdón. Acá tenemos el último videito que les quiero mostrar en cuanto a los comandos. Este es un caso de un usuario con, como les nombraba al inicio, con ELA. Está en una etapa ya donde no tiene prácticamente movimiento en manos ni en pies, pero sí tiene movimiento en aducción. Entonces se montaron dos switches hacia los laterales de la aducción, donde al activar ambos en conjunto, la silla avanza y cuando activa el izquierdo o el derecho independientemente, gira para ese lado. Este tipo de usuario, o con este tipo de comando, medio parecido al usuario que les nombraba del mentón, no es un usuario que vaya a hacer largas distancias, no es un usuario que deambule en la vía pública solo, es un usuario que quizás pase mayormente el tiempo adentro de la casa y de esta manera pueda lograr también independencia. Así como lo ven en el video, o así como lo vieron en el video, tiene también la capacidad de conectarse vía Bluetooth y poder manejar una computadora, una tablet, un celular y poder tener así mayor independencia. Voy a mostrarles, este lo voy a pasar así no me demoro, el último caso y vamos a ir concluyendo. En este caso, lo que siempre me gusta mostrar es lo que es la importancia de esto que estamos viendo, poder evaluar todo el contexto, todas las capacidades del usuario, todo en su conjunto. En este caso el usuario, él se llama Rodrigo, en ese momento estaba estudiando abogacía. Esta silla, la que estamos viendo en el video, es una silla de ruedas que ya la tenía desde hacía casi 8 años. Vamos a ponerlo de vuelta. Fíjense, o creo que presten atención, en el esfuerzo que le implica a él poder llegar al joystick, cómo se tiene que salir de su línea, de su eje, para poder iniciar el movimiento en el joystick, ni hablar de los pies, ni hablar del tronco. Tengo en cuenta también esta calle que vemos en el video, una calle empedrada, es justamente las 4 cuadras a la redonda de su casa donde vive. Entonces en su silla nueva tuvimos en cuenta todos esos tipos de condiciones para poder pensar en una silla nueva. En este caso mantuvimos la tracción trasera, porque no tiene ningún problema de aberturas en su casa, puede pasar perfectamente por todos lados. E hicimos hincapié en lo que es postural. Cambiamos el comando de joystick de mano por un comando de cabeza con switch. Y para este tipo de comando siempre es clave la alineación postural. Por ende, los controles de tronco, por ende, la reclinación de respaldo para dar mayor contacto con la espalda, pechera, sujeción pélvica, clave en conjunto también con el tipo de almohadón o el tipo de cojín que elegimos para poder alinear bien la pelvis y las sujeciones de pie. Esto es un antes y un después, pero es más que nada para que vean el contexto o todo lo que se tiene que tener en cuenta a la hora de evaluar un usuario. Esto es un poquito lo que vimos. Esto sinceramente no es porque me gusta hablar, si bien me apasiona y muchas veces me extiendo un poco de más, pero me gusta dejar en claro estos conceptos que vimos ahora. Por eso es que hago este pequeño resumen con lo que estuvimos viendo. Iniciamos con el tipo de base, con el tipo de tracción, donde vimos las 3 bases: tracción trasera, media y delantera, el pro y la contra que tiene cada una de ellas.
fuimos un poco a lo que son los movimientos motorizados que puede tener una silla, como también los movimientos, las sujeciones, los posicionamientos, no me salía la palabra. Todo lo que es nivel de posicionamiento en la silla motor. Continuamos con las electrónicas, electrónica expansible y electrónica no expansible, y avanzamos con lo que es la electrónica expansible, donde podemos colocar comandos alternativos, algunos de ellos que vimos, y tenemos también la posibilidad con este tipo de electrónica de conectar mi silla de ruedas vía Bluetooth para poder tener libre acceso, más independencia a redes sociales, mail, home banking, domótica, todo lo que se nos ocurra de hacer con el teléfono, con la computadora. De nuevo, les agradezco su tiempo, les agradezco a toda la Asociación Colombiana, agradezco especialmente a vos, Judith, por esta oportunidad. Cualquier consulta, cualquier duda que haya quedado, me la pueden retransmitir y les agradezco desde ya a todos. No, nosotros te agradecemos a ti, Sebastián, definitivamente mi maestro, así lo llamo. Por favor, cualquier cosa, igual prometo traerlo para el próximo año a Colombia. Yo me encargo. Muchas gracias de verdad. De De verdad. nada. Saludos de todas las escuelas. Muchas gracias de verdad. Estaban preguntando que si esto queda grabado. Sí, queda grabado y lo pueden buscar en la página de la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación. Ya les vamos a enviar ahorita en el chat. Muchas gracias, Sebastián. Increíble como siempre. Aprendimos muchísimo. Te Un queremos. placer. Gracias a ustedes. Y doctor, nunca me dices doctor. Quiero, por favor, pedirles a todos los que están presentes que diligenciemos el formato de asistencia. Adicionalmente, antes de presentar a la doctora Carolina, queremos enviar desde la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación, desde el capítulo de OIP, un saludo muy fraternal a la Junta Directiva de Socilar, sobre todo a la presidenta, la doctora Verónica Mataza, y a los representantes de los demás países. Tenemos acá amigos de México, Argentina, Chile, em, leí Venezuela, está Guatemala, los de Colombia, definitivamente están toda Latinoamérica. Gracias por unirse para continuar con la academia como siempre. Em, las preguntas las vamos a ir respondiendo en el correo masivo para que todos pues tengan la información de las preguntas porque no nos da tiempo a preguntas. Y en la página de YouTube de la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación también allí vamos a encontrar la charla de hoy. Bueno, y para continuar vamos a presentar, es un honor para mí presentar a la doctora Carolina Chapacase. Ella es especialista en medicina física y rehabilitación. Te quiero, maestro. Besito. Em, Ella es docente universitaria, es consultora internacional en el área de órtesis y prótesis. Ella también hace parte de ISPO y es secretaria de la ISPO. Ay, siempre me enredo. ISPWR. No. Doctora, para nosotros es un honor tenerla hoy acá. Gracias por disponer de su tiempo para compartir con nosotros su conocimiento. Entonces, por favor, vamos a estar súper pendientes, que se puso súper interesante más aún. Un abrazo a todos, ya continuamos. Bueno, muchísimas gracias, Judith. Muchísimas gracias, Anderson, a Socilar, a la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación, por haberme invitado y permitido compartir con ustedes un poco de esto que a mí me gusta tanto, que son los amputados, y que a veces no es lo que más se muestra o lo que más interesa a los médicos fisiatras, pero que es una parte muy importante que no debemos dejar que se pierda en manos de los traumatólogos. Así que espero con esto convencer a algunos de ustedes que también empiecen a ser amputados. Vamos a hablar un poco de una clasificación funcional y de la prescripción, como para ponerlos un poco en tema del tipo de prótesis que hay. Por supuesto que hay millones de casas que venden prótesis y montones de tipos diferentes de rodillas, de pies. Yo estoy trayendo acá lo que más normalmente o comúnmente se usa en la Argentina, son las prótesis tanto de Ottobock como de Össur. Pero
Por supuesto que Blatchford también existe Alps, hay montones de otras casas que también están en Buenos Aires y en la Argentina, pero estas son las que tienen una llegada más fuerte a todos lados y por eso elegí esto como lo más común, pero para evitar algún conflicto de interés elegí las dos empresas más grandes. Bueno, vamos a hablar un poco de la prescripción. La prescripción es crucial que nosotros la entendamos, que nosotros sepamos un montón. No sirve, yo no sé si les pasa a ustedes en Colombia, pero en Argentina hay traumatólogos que ponen colocar ortesis, ni siquiera prótesis, ni siquiera pueden diferenciar lo que es una ortesis de una prótesis. Y con eso lo dejan absolutamente librado a el ortesista, protesista o a la casa de venta de prótesis y ortesis que les toque. Y eso no, para mí no es lo correcto. Lo correcto es que nosotros entendamos qué queremos pedir, prescribamos el elemento más apropiado, detallemos lo que nosotros queremos que tenga o que no tenga, con el material que nos parezca más adecuado. Y es muy omnipotente pensar que una sola persona, que yo sola hago todo esto. Yo trabajo siempre en equipo. Todos mis consultorios y yo trabajo en distintos hospitales y en distintos lugares privados y públicos. Todas las veces estoy con un kinesiólogo y con un ortesista protesista de base, si el amputado es de miembro superior, una terapista ocupacional también. Después hay más gente en el equipo, puede haber psicólogos, puede haber asistentes sociales, pero en el momento que yo atiendo al paciente, estamos nosotros tres seguros. Que para mí, para poder llegar a una excelente prescripción o a un control de una prótesis ya prescripta, una buena y correcta alineación, hay que tener las miradas diferentes. Las miradas diferentes vienen muy claramente del médico, el kinesiólogo, el ortesista protesista y la terapista ocupacional. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para tener éxito en nuestro paciente? El primer problema o la primera cosa que necesitamos es un buen muñón. Para eso necesitamos un buen cirujano que conozca de niveles de elección, que elija el nivel más lógico y mejor para ese paciente, para ese tipo de patología. No es lo mismo que te haya cortado la pierna un tren, a que seas un diabético con serios trastornos vasculares. Y yo no sé si les pasará lo mismo a ustedes o no, pero a nosotros nos pasa que al traumatólogo en general no le gusta amputar, es como ataca su omnipotencia, digamos, no pudo salvar el miembro, lo tiene que sacar, entonces terminan amputando residentes de primer año que no han leído nunca cómo es el nivel de amputación y tenemos un montón de problemas derivados de eso. Entonces hay que hacer una buena elección del nivel de amputación y una correcta técnica quirúrgica. Y está en nosotros discutir o está en nosotros pedir que arreglen lo que se hizo si no es correcto. Ya más nuestro es la evaluación del paciente. Cuando llega el paciente, yo quiero evaluarlo, pero no lo evalúo solamente lo que le falta, le evalúo todo. El otro brazo, si tiene una pérdida de un miembro superior, por ejemplo, el otro miembro superior, las piernas, la cabeza, qué trabaja, qué hace, qué le gusta, pesca, no pesca, juega, tiene chicos chiquitos, vive solo. Hay un montón de cosas que hay que evaluar del paciente que son más allá del muñón. Y después, una vez que tengo todos estos datos en la mano, nos ponemos a pensar cuáles serían los componentes mejores para todo lo que averiguamos que esa persona hace. Entonces, lo primero que voy a ver es la etiología. Perdón. Completamente diferente un paciente vascular grave, un paciente tumoral, un paciente traumático. Son pacientes totalmente distintos. Un paciente infeccioso, un paciente con lepra, con problemas de sensibilidad, con psoriasis. Las enfermedades concomitantes también son muy importantes. Hay que evaluarlas porque hay que saber qué se va a prescribir en función de esas enfermedades concomitantes. ¿Qué pasa con el nivel cognitivo? Yo siempre digo que caminar es tan primario que no hace falta mucho nivel cognitivo. Cualquiera camina. Pero no es solo caminar lo que te da una prótesis. Tiene que poder ponerla, sacarla, limpiarla, vendarse. Entonces hay que ver cuál es el nivel cognitivo de esa persona y ayudarlo o entrenarlo en las cosas que tenga dificultades. Por supuesto vamos a mirar cómo es el muñón, ¿no? Si el muñón tiene bien la cicatriz, si tiene sensibilidad, si tiene todas zonas complejas, si el muñón es anfractuoso, hay muñones que fueron quemados, por ejemplo, de quemaduras, que son muñones requete complejos. Los muñones cambian muchísimo. Entonces hay que mirar claramente cómo está ese muñón y si tiene dolor o no tiene dolor, porque
A pesar de que una de las cosas que más comúnmente se escucha en los gimnasios es, sí, si duele un poco no importa, usted camine. Si duele un poco no camina, porque nadie camina con dolor. Todos nosotros paramos cuando nos duele algo. Entonces hay que averiguar también qué está pasando con eso. Yo siempre digo que hay que conocer sus objetivos, y el sus lo remarco en mayúscula, porque no es lo mismo que lo que yo quiero, o lo que la esposa quiere, o lo que la hija quiere del señor que lo que él quiere hacer, ¿sí? Yo digo señor como señora con lo que fuera, por supuesto, me da exactamente igual, pero hay que preguntarle qué quiere, porque viene la hija o la mujer, el marido, y empieza, no, porque yo quiero que camine, y no quiere hacer nada, y quiere quedarse sentada, y no. Bueno, a ver, yo pienso que tiene que hacer un montón de cosas, pero hay que escuchar lo que quiere el paciente. Nadie camina por la voluntad del otro. Si uno no tiene ganas de hacer algo, no va a pasar. Entonces, no hay que insistir sobre lo que le pide la familia que haga, sino ver qué es lo que él puede o quiere hacer y trabajar sobre eso. Ver la edad, el peso, la energía que tiene sin prejuicios. ¿Y por qué digo sin prejuicios? Porque yo tengo pacientes de 80 años que caminan con una prótesis sobre rodillas fenómeno. Y tengo pacientes que les faltan 3 dedos y tienen 30 años y no se sacan nunca la mano del bolsillo. Entonces, no es directamente proporcional la edad ni el peso. Puede ser gordo y puede caminar igual, y puede ser muy flaco y caminar muy mal. Pero, dicho esto, sin prejuicios, obviamente la edad tiene su peso, el peso tiene su peso, y la energía o la fragilidad de ese paciente también juegan un rol. Entonces esto hay que discernirlo, cuánto es de cada lugar, y poder saber dónde uno está parado con respecto a ese paciente para poder determinar qué prótesis le va a poner. Y recreación es importante. La gente tiende a pensar que el amputado solo tiene que caminar, o subir una escalera, o hacer las cosas, lo que se llama el entrenamiento básico. Pero hay que escucharlo, porque si ese paciente, por ejemplo, 85 años, con una prótesis, jugaba a las bochas, tiene que poder jugar a las bochas, porque era lo único, es lo que lo mueve a estar vivo, es su objetivo. Entonces nosotros no podemos perder eso. Cualquier hobby, cualquier recreación, cualquier cosa que le haga bien a esa persona, que esa persona le guste hacer, nosotros tenemos que equiparlo de manera tal que lo pueda seguir haciendo. Y deportes, por supuesto. El deportista te lleva, él mismo te empuja, porque tienen esa fuerza generalmente. Pero bueno, nosotros también hablamos un montón de deportes, qué deportes hacían antes, como si quiere hacer ahora deportes, cuáles van a ser las diferencias, porque no va a ser exactamente igual, y cuáles van a ser las mejorías, porque quizá nunca hubiera ido a una olimpiada y ahora puede llegar a ir a una, como una paraolimpiada, por supuesto. Entonces, el deporte es algo que nosotros empujamos muchísimo a eso, entrenamos alta actividad, y cuando vemos que es deportista lo pasamos al CENAR, que es el lugar donde ya se entrena un deporte más específico. Antes de prescribir la prótesis, cuando estamos en estos sentados con el paciente, yo siempre digo, la primera consulta mía es larguísima, y después por ahí en 5 minutos me dice, se me rompió el liner, le escribo liner y se fue, y son 5 minutos. Pero la primera tiene que ser larga, porque es la que yo voy a entender ese paciente, que va a ser mi paciente de por vida. Yo tengo hoy pacientes que hace 40 años son mis pacientes. Entonces, esto es importante, se crean unos vínculos muy importantes, y hay que manejarlos con inteligencia y desarrollarlos bien. Lo primero que nosotros en la Argentina, por lo menos, nos preguntamos es quién le va a cubrir la prótesis. ¿Sí? ¿La va a pagar usted privado? Te diría un 0,001%. Todos los demás tienen algún tipo de cobertura. Nosotros tenemos prepagos, que son como seguros, tenemos obras sociales, que la gente que trabaja está cubierto por eso, tenemos ART, la gente que tiene accidentes en el trabajo está cubierto por eso, tenemos un sistema que es PAMI, que es para mayores de 60 años, que también cubre las prótesis, y después hay, por supuesto, algunos que no tienen ninguna cobertura de ningún tipo de todo lo que nombré, un porcentaje alto en la Argentina de este momento, lamentablemente. Entonces, nosotros son los que nos mandamos al hospital público, donde yo también trabajo, y tenemos distintos recursos por los cuales les conseguimos las prótesis. Tenemos hasta lugares de prótesis que nos donan los pacientes que dejan de usarlos por diferentes razones. Y bueno, el punto es que nadie no puede no tener una prótesis.
¿sí? Muchas de nuestras obras sociales tardan entre 6 y 9 meses en darles una prótesis y nosotros les hacemos cono con termoplástico, si tenemos termoplástico, y si no con yeso, y la parte de abajo de alguna prótesis que hayan donado, y los tenemos caminando, no será perfecto, pero es bueno hasta que llega la prótesis que le pedimos. Hay que mirar las diferencias culturales también. Siempre cuento un cuento que me pasó, medio ridículo, pero venía una monja al hospital y rompía todo el tiempo la rodilla. Y yo un día le digo, es decir, ¿qué haces que rompes todas las rodillas? Porque romper una rodilla, la cobertura y la rodilla en sí. Está bien, una rodilla muy básica, pero la rompía fácil. Y me dice, y estoy arrodillada 8 horas todos los días. A mí ni se me había ocurrido el concepto de que alguien pudiera estar arrodillado 8 horas todos los días. Entonces tuve que cambiar la forma de equiparla, el tipo de rodilla, una rodilla mucho más sólida, una rodilla mucho más resistente. Y ahí me di cuenta que yo no tengo que dar por sentado que todas las culturas son iguales. La gente, algunas se sienta como Buda, cruza las dos piernas, y eso no es fácil con las prótesis. Otras se arrodilla como los del Islam, otras se arrodilla como los de la religión católica. Son diferencias culturales que nosotros tenemos que escuchar. Diferencias socioeconómicas, por supuesto. No es lo mismo la persona que camina en medio del barro, en un lugar lejos de la capital, que la que camina todo fácil. Nosotros tenemos que poner pies o prótesis que les permitan manejarse bien en el lugar, en el medio ambiente que están y con su valoración socioeconómica. El clima nos importa si es muy radical, si no, no. Pero yo siempre cuento que venía una vez una paciente y me decían, esta prótesis, era un paciente hombre, me decía, esta prótesis no anda, es una porquería, me dijo que era buena, era carísima y no anda. La prótesis mioeléctrica del brazo. Le digo, ¿pero qué le pasa? Y se abre y se cierra todo el tiempo. Entonces me empiezo a preguntar, ¿pero qué hace para que pase eso? Porque cuando yo la veía la prótesis, para mí estaba requete normal. Claro, el tipo trabajaba adentro de un frigorífico. Entraba al frigorífico y la prótesis era y se volvía re loca con el frío. Estoy hablando de una época en que las prótesis, hace muchos años, no tenían la sofisticación que tiene ahora. Entonces, el error no era de la prótesis ni del señor. El error había sido del médico que había prescrito una prótesis mioeléctrica para un señor que cargaba medias veces y las colgaba en un frigorífico. Y eso me lleva a tareas laborales, por supuesto. Tareas laborales, hay que preguntarle qué va a hacer. ¿Sí? Hay tareas que son pesadas, que requieren prótesis muy sólidas. Hay tareas, por ejemplo, le ponen en el campo una funda cosmética blanda, no dura un minuto, se engancha, se rompe. Cada tarea tiene cosas específicas que nosotros tenemos que entender y ver si la prótesis que estamos proponiéndole se adapta a esa tarea o no. Nosotros tenemos que conocer los elementos protésicos. Parece una perogrullada lo que estoy diciendo, pero no todo el mundo que prescribe los conoce. Y la otra cosa que es importantísima para mí es preguntar qué nivel de actividad tiene. Si tenemos todo esto, vamos a hacer una buena, correcta combinación de componentes que nos va a dejar hacer una buena prótesis. Y para que yo te diga, esta prótesis es buena, el paciente está contento, tiene que ser cómoda, si no, no la usa. Tiene que ser funcional. O sea, si él quiere subir una montaña, un monte, porque su casa está ahí arriba, tiene que poder hacerlo. Tiene que ser razonablemente cosmética y tiene que ser económica. O sea, no barata, pero económica. ¿Qué quiere decir con eso? Que si yo pago tanto, eso es lo que me tiene que devolver esa prótesis. No tiene que ser ni muy cara ni muy barata, tiene que ser lo que corresponde. Bueno, hablando entonces un poco de la prescripción en sí misma, vamos a hablar de un cono de enchufe. Es lo primero, yo las prescribo siempre con ese orden: primero el cono de enchufe, después los segmentos intermedios, las articulaciones y los elementos terminales. El cono de enchufe van a ser materiales, diferentes materiales que uno elige. Un cono blando de interfase, vas a agregar si en ese cono querés que diga algo, por ejemplo, descargar la cabeza del peroné, o, qué sé yo, fijarse que no se gire, entonces al costado de la tibia poner un refuerzo. Nosotros en Argentina, eso yo no sé si es igual en todos los países, para evitar que el paciente haga varias veces el trámite, prescribimos la primera vez el cono definitivo y lo que llamamos 2 conos intermedios, porque el muñón se va a ir achicando, como todos sabemos,
Y estos dos conos intermedios son los que va usando de entrada, que los usa con algún tipo de suspensión que no es definitiva, que es una suspensión más barata y más transitoria. Y una vez que se dejó de achicar el muñón, que se estabilizó ese muñón, se pone el cono definitivo, que probablemente tenga un liner de 5 aros o de 1 aro, o lo que fuera que le hayamos prescripto, pero ya está cuando está hecho todo el preprotésico, porque el liner funciona porque se pega de alguna manera. Si eso se va achicando, entra aire y deja de funcionar. Entonces, los dos primeros conos son sin liner, son con algún otro tipo de suspensión más barata y más precaria, pero igual de útil. Y ya al final se pone el cono definitivo con la suspensión definitiva. Nosotros lo hacemos todo, lo prescribimos todo junto y le vamos diciendo al paciente, ya puede ir a buscar el segundo cono, ya puede ir a buscar el tercer cono. Segmentos intermedios, lo que más nos fijamos es el peso. En general, si es una vieja de 85 con diabética, hipertensa, compleja, bueno, vamos a buscar titanio, vamos a buscar fibra de carbono, vamos a buscar duraluminio, las cosas un poco más livianas. Y si no, tenemos los adaptadores de acero si el paciente no tiene una cobertura muy fuerte y tiene fuerza como para manejarlos. Vemos un poco las articulaciones intermedias, serían la cadera, la rodilla, ¿sí? Y los distintos controles en las fases de cada una de ellas. Y los elementos terminales, como puede ser el pie o la mano. Esperen que no estoy encontrando para mover esto. Perdón, como puede ser el pie o la mano. Y los sistemas de suspensión, que tiene que ser, nosotros lo que yo más me fijo es que sea un sistema que lo pueda usar, lo pueda colocar fácil. Si es un paciente que tiene problemas en las manos también, nosotros tenemos muchos pacientes que tienen problemas neuropáticos en las manos también, y bueno, esos pacientes, por ahí les ponemos un sistema KISS, que es un sistema que es mucho más fácil para una persona mayor, para colocárselo si no la van a ayudar. Y después los accesorios como las cubiertas cosméticas, los calzadores, rotadores de rodilla, cuando podemos se los ponemos, pero en general son tan caros que no es tan fácil equiparlos con el rotador. Estoy tratando de pasarlos, les juro. Bueno, esto es para que vean los sistemas que por ahí usamos antes nosotros preprotésicos. Esto lo hicimos en termoplástico. Esto también es termoplástico, esto es prestado, y los cinturones silesianos, estos son los que nosotros llamaríamos preprotésicos antes del cono definitivo. Hacemos como 2 palabras de los distintos niveles. Lo primero es la hemipelvectomía. Yo en 41 años que hace que hago amputados, tuve 2 hemipelvectomías, o sea, es una cosa muy rara de ver. En general eran por grandes tumoraciones, ahora hace un montón que ya esto no pasa, porque los tumores por suerte se detectan mucho antes. Pero bueno, el gran problema que tiene es que apoya la prótesis sobre la parrilla costal o en la cresta del otro miembro. Y por ejemplo, una de las pacientes era una mujer y el otro paciente era un cura, que ahora lo van a ver. La mujer, cada vez que daba un paso, apoyaba la prótesis sobre la vejiga y perdía pis. O sea, no hay un lugar apoyo sustentable donde se evite, o sea que es una marcha muy claudicante, de mucho gasto de energía, muy básica en realidad. La desarticulación de cadera es bastante mejor, el apoyo es en isquion, los diseños de la cesta pueden ser diagonal o sobre ambas crestas, a mí me gusta más el diseño diagonal. Las caderas pueden ser modular con impulsor, modular con bloqueo o policéntricas. Los materiales, una vez más, vamos a elegir en función de lo que nosotros queramos. Resina de acrílico y fibra de carbono son los conos definitivos nuestros en general, porque el carbono es más caro y el termoplástico se rompe más fácil. Y las suspensiones van a ser cierre con galón y velcro, y cuando no se suspende directo sobre las crestas, en el caso del otro que es diseño sobre ambas crestas. Los conectores siempre también dependiendo del peso, aluminio, titanio, fibra de carbono, acero. Acá el peso no va a cambiar mucho, el paciente está siempre sentado y la marcha es bastante elemental, sacando algunos pacientes re locos, como los que tenemos. Por ejemplo, tenemos un paciente que corre literalmente 100 metros llanos y corre maratones y es un desarticulado de cadera. Es un fuera de serie, entonces tampoco, eso es lo que yo le digo, no asumamos claramente que no puede solamente porque es un desarticulado de cadera. Muchas veces
hay que ver qué pasa. ¿Por qué no estoy pudiendo? Ahí está. Decía el cura, que en realidad vino a nosotros a decirnos que necesitaba poder estar parado en la misa y tener los brazos liberados para poder ofrecer el cáliz o lo que fuera, entonces necesitaba una prótesis. Pero por supuesto en la vida real, no cuando está parado frente a su congregación, que está así como lo ven ustedes ahí, que nosotros lo entrenamos y caminaba bastante razonablemente bien, en la vida real agarra un par de muletas y camina 10.000 veces más rápido con una pierna y un par de muletas que con toda esta prótesis. Ay, no. Bueno, lamento, pero acá es un video donde sí que no se puede reproducir. Bueno, lo lamento. Pero es el video donde se lo muestra a él caminando. Tiene muchísima claudicación, por supuesto, pero camina bien. Este tiene una articulación posterior con impulsor, también se le podría haber puesto una anterior libre, y una articulación policéntrica con la regulación de la flexoextensión. Este es otro paciente, ya es un desarticulado de cadera, pero miren lo que son los muñones. Cuando yo lo fui a ver recién accidentado este chico, era un TEC importante, muy importante, y el traumatólogo me dijo, no hay manera, esto no se va a poder equipar nunca, así que le voy a hacer un montón de injertos. Yo le dije, trata por favor de hacer los menos injertos posibles, porque la piel de injertos no resiste roce, y cuando le pones una prótesis es imposible evitar el roce. Me miraban como si fuera una loca psiquiátrica que pensaba que él podía volver a caminar, y la realidad es que soy una loca, pero igual el señor caminó, no solo caminó, sino que va a la facultad y pudo perfectamente, se recuperó razonablemente bien del TEC. Si ustedes ven acá, tienen también una caída de antepié, una ortesis, pero camina bien. A ver si ahora... Ay, no me diga que no van a salir ninguno de todos los videos. Es el chico que yo les digo, que es Manuel, que a ver si anda esto por lo menos. No, tampoco. Bueno, acá lo ven, salta la soga como si fuera un boxeador, no pierde nunca, es impresionante, yo no podría ni hacerlo. Y acá está corriendo, corre razonabilísimamente rápido, en 100 metros llanos, y hace maratones, lo que más corre es maratón. Y bueno, es un desarticulado de cadera, que es rarísimo. Que yo conozca en el mundo hay dos, Manuel, que es él, y un paciente amputado desarticulado en China. Bueno, vamos a hablar dos palabras entonces de los conos. En la prótesis transfemoral, el cono que nosotros más usamos en la Argentina es el cuadrilátero. En otros países es más común la contención isquiática o el contacto y carga total de la superficie sin apoyo, o el cono más, que es de Marlo Ortiz, que es un mexicano que hizo un cono buenísimo. Pero yo siempre digo que no tiene que mandar a hacer el cono que la gente sepa hacer. Todos los es esa parte, sí, están bien hechos. Entonces, si uno ya sabe qué ortopedia se hace bien, qué cono, es fácil pedirle ese cono, esa ortopedia. El apoyo tiene que ser clarísimo, ¿sí? Tiene que ser plano, paralelo al piso, una de las cosas más difíciles de lograr. No sé por qué siempre tienen un poco de inclinación, con lo cual cuando se apoya a la izquierda se va para adentro. Los materiales, ustedes como ven, esto es resina de acrílico y fibra de carbono, esto es termoplástico, también puede ser todo entero de carbono, como está eso, es un cono más, estos son conos de contacto y carga total, y estos son de contención isquiática. Dentro del cono, muchas veces nosotros ponemos nada, como en este caso de acá, y si no, liners de suspensión, o también podemos poner medias de silicona o de gel polímero, o mallas, o un cono blando de polifoam. Ay, Dios. Perdón, pero no sé qué pasa. Ahora sí. Hablamos entonces de las rodillas 2 minutos. Las rodillas pueden ser con traba, autobloqueantes, de eje simple. Estoy de lo más seguro a lo más inseguro yendo. Policéntricas, monocéntricas, ahora las vamos a ver. Y con microprocesadores, que serían las biónicas de hoy en día. La rodilla con traba
yo pongo pocas, no me gusta mucho a mí la rodilla con traba, es pacientes que de verdad sean muy, muy inestables, muy añosos o con una marcha domiciliaria muy básica, pero muy básica. Y bueno, sería, la rodilla está con traba, es una rodilla fija, dura, y el paciente tira esa traba para sentarse, para que se flexione cuando se sienta. Si en lugar de esa rodilla se puede poner un autobloqueante, yo la elegiría 1000 veces. La autobloqueante lo que tiene es que cuando se carga el peso, sale, se bloquea, tiene como una trabita que hace que se bloquee, y cuando uno le saca el peso se vuelve a flexionar en la fase de balanceo. Entonces es una rodilla muy segura porque cuando le cargan el peso se bloquea y es mucho más fácil de manejar y de mover y una marcha más razonable y con menos gasto cardíaco que la de la rodilla fija. Son rodillas lentas, pero son buenas rodillas. Yo las uso en pacientes de baja y mediana actividad y para marcha tanto intra como extradomiciliaria. Bueno, me disculpo, pero claramente ningún video va a andar. Acá es un video donde estamos mostrando cómo son las rodillas autobloqueantes. La policéntrica es una rodilla con varios ejes, puede ser de 2 a 7 ejes, y lo que trata de hacer es simular la biomecánica de la rodilla anatómica, que no tiene un solo eje, sino que su eje se va trasladando según la fase de flexoextensión en que esté. Tiene mucha seguridad en la fase de apoyo, es una rodilla más rápida que las dos que nombré antes, pero todavía es una rodilla segura porque la sumatoria de los vectores de todos los ejes estos hacen que la carga pase por enfrente de la rodilla y la haga estable y segura. Pero cuando la superficie es irregular, hay que tener cuidado y asegurarse la extensión de la rodilla, porque si no, si el eje de carga no está por delante de la rodilla, se puede doblar. Después hay rodillas monocéntricas y policéntricas y pueden tener control hidráulico o control neumático. Tienen mucha más velocidad en la marcha que las policéntricas. Las monocéntricas tienen con control neumático, esta es un cilindro con aire que responde mejor a la variación de cadencias durante la marcha, pero es más pesada y controla bien las fases de apoyo. El control hidráulico también es un cilindro, tiene líquido en lugar de aire, pero esta vez controla la fase de apoyo y también la de balanceo. Se pueden bajar escaleras o superficies inclinadas alternando las dos piernas. Con la rodilla hidráulica se puede conseguir una marcha más rápida que con la neumática. Y espero que ande algún video. Póngale imaginación y garra. Esta es una rodilla monocéntrica y este es un terreno desparejo. Se ve cómo maneja claramente la rodilla en el terreno desparejo. Y acá la tienen una poli en terreno mucho más parejo dentro del centro de orientación. 1000 disculpas por los videos, pero bueno, no sé qué pasa. Desarticulación de rodilla nosotros no hacemos. En la Argentina no hay desarticulados de rodillas, salvo que sean chicos. Los cirujanos nuestros no desarticulan la rodilla, por eso no tengo una foto propia. Estos son fotos de libros, no son pacientes míos, pero la idea es mostrar que la desarticulación, la rodilla se va por atrás, es como que se pasa para abajo para no ocupar espacio y no dejar una pantorrilla tan corta. Para decidir todo esto, nosotros usamos una escala de valoración de movilidad, está basada en una escala de Medicare, también está la Movis, hay 1 millón de escalas de estas, no importa cuál usen, pero tienen que ser alguna de las escalas, para que por lo menos tengan un poco de idea de una cosa más formal sobre la cual se están basando. El grado 0 es el paciente que no camina o que camina 2 pasos con muchas restricciones. El grado 1 es un paciente que camina dentro del hogar, tiene un bastón o tiene un andador y hace bien transferencias. Es un paciente que puede llegar al baño, puede llegar a la cocina, pero no es un paciente con una movilidad importante. El grado 2, dentro del hogar, con restricciones en espacios abiertos, hace tramos cortos con ayudas técnicas. O sea, llega, por ejemplo, desde el ascensor hasta el auto donde se va a la casa de la nieta, ¿sí? Pero no es un paciente que puede hacer 4 cuadras en la calle. Por lo menos no en las calles nuestras que están llenas de raíces y de baldosas sueltas. El grado 3 es un paciente que camina en espacios abiertos, sin restricciones, con o sin ayudas técnicas. Grado 3 podría ser yo, o sea,
Yo camino, hago lo que quiero, pero no soy una persona de alta actividad. Grado 4 es un paciente que camina en espacios abiertos, sin restricciones y que puede hacer alta actividad. Puede caminar muchos kilómetros, o puede subir un monte, o puede hacer una actividad más alta. Muy bien, acá vemos un poco las rodillas para que entiendan lo que estoy diciendo. El nivel 0,1 es una rodilla con traba. Tira de acá cuando está sentado y lo sacan. Estas son las autobloqueantes, ¿sí? Y esta es una autobloqueante con varios centros. Esta es una policéntrica mecánica. Esta es una policéntrica también mecánica. Ven que tiene más cantidad de ejes esta que esta. Esta es una policéntrica neumática. No es tampoco para que se aprendan todas las rodillas, pero para que tengan ideas que el nivel 1-0 cuáles son, el 2-3 cuáles irían. Esto es una globalización, como todas las cosas que uno dice generalidad, después hay que poner el cerebro y pensarlo. Pero bueno, para que hay que partir siempre de una idea protocolizada y después pensar y hacer lo que uno le parece más razonable. El nivel 3 o 4 son monocéntricas, hidráulicas o policéntricas hidráulicas. Y después están las rodillas de alta tecnología, tan de moda hoy, tan caras hoy. Son rodillas con microprocesadores, pueden analizar hasta 1000 veces por segundo la marcha y adaptarse instantáneamente en el mismo momento, adaptarse al terreno desparejo, adaptarse al cambio de velocidad, adaptarse a lo que se necesita. Son estructuras inteligentes, tienen inteligencia artificial y tienen actuadores que van diciéndoles qué hacer. Por ejemplo, giróscopos, acelerómetros, que le dicen la rodilla está colocada así, se acaba de acelerar porque quiere correr el colectivo, entonces mandan esa información y la rodilla reacciona de forma natural para disminuir los efectos de la carga, o las vibraciones, o cambiar la postura, o la velocidad. Las más comunes que nosotros vemos en Buenos Aires son la Sileg, son la Sileg, que es de Ottobock, y la Genium, que es de Ottobock, y la Reo-Knee 3XC, que es de Osur, y la Power-Knee, que es de Osur. Hay un montón más. Yo estoy nombrando de las dos casas más fuertes de Buenos Aires o de Argentina, las más comunes. Estas rodillas sirven, por ejemplo, la Power, que tiene un motor propio adentro, se puede usar no solamente en niveles altos, porque la gente confunde biónico con alta actividad. La Power es para el nivel 1, 2, 3 y 4. Y en el 1 y en el 2 es genial, porque, por ejemplo, un paciente bilateral que le cuesta mucho pararse, que le cuesta caminar, el motor hace que se mueva. La extensión y la flexión de esa rodilla están controladas por ese motor. El motor lo impulsa y lo para. La Sileg es buena, por ejemplo, para descender escaleras y rampas o para superficies irregulares. Se adapta, si se tropieza el paciente lo frena y no se cae. Baja escaleras y rampas a paso continuo y es muy buena absorbiendo impacto. Entonces también sirve para los niveles más altos de actividad. A ver si anda muy bien, por suerte no anda tampoco, pero acá lo que podían ver es cómo baja la escalera con alternancia, que es una de las cosas más complejas en las prótesis comunes, porque hay que bajar escalón por escalón, escalón por escalón, y eso siempre enoja un montón a los pacientes, y en cambio estas biónicas lo que le permiten es alternar, bajar un escalón, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, no tener que poner los dos pies en el mismo escalón. Vemos ahora la Reo XC, que es para niveles 3 y 4, las otras dos servían para los niveles 1, 2, 3 y 4, en cambio estas son más de alta actividad. La Reo tiene un fluido, Reo magnético, por eso se llama Reo, que cambia de estado y deja libre o bloquea la rodilla en tiempo real. Es fácil recuperarse de tropiezos, eso es una cosa muy buena para los terrenos desparejos, para la gente que hace trekking o que sube montes o montañas, porque se caen mucho y de esta manera con estas rodillas el tropiezo se controla, lo controla la misma rodilla y no se cae. Se libera automáticamente, aumenta la velocidad sola en el ciclismo, empiezan a pedalear y la rodilla se libera y se puede pedalear rápido y sube también escalón por escalón.
La otra, la Ginium, es buena para subir y bajar pendientes, sube escaleras alternadamente también, adapta resistencia a diferentes velocidades de la marcha en tiempo real, se recupera también un tropiezo, casi todas hacen lo mismo, tienen baterías que duran un montón, tienen distintos modos, modo como para, qué sé yo, andar en bicicleta o subir la montaña o las cosas diferentes que quieran hacer se cambian con un modo de un celular, desde un programa, desde una aplicación, y la gran diferencia que tiene la Ginium con las otras es que se puede meter en el agua. A ver, a ver. Ah, vamos, que un video en dúo. Ahí lo ven. Y a ver acá que debería bajar. Buah, este no, ya era mucha suerte. Acá lo que se ve es cómo va bajando la escalera también esta prótesis con alternancia. A ver si esto anda, porque esto es importante, que es el entrenamiento. Bueno, lo que importa es que cuando ustedes están entrenando esta rodilla, no es que hace alternancias por sí sola sin que nadie le entrene. Se necesita un kinesiólogo que conozca de estas rodillas y sepa cómo hacerlo. Es como si dieran una patada hacia atrás el pie primero y con eso lo activan y con eso se puede hacer la alternancia en los escalones. Hay que conocer cómo es y saber entrenarlo. Bueno, y por último, que por ahí ya no es muy importante para nadie, porque en general estas son decisiones absolutas del ortesista-protesista, los tubos, los adaptadores, los rotadores, amortiguadores y el tipo de material de cada uno de esos elementos, que yo en general los dejo, que decía el ortesista-protesista, toda esta parte, sin meterme mucho porque saben mucho más que yo, y el rotador, que a mí me encanta porque las piernas les rota 360 grados, con lo cual se pueden poner el pantalón, la zapatilla, todo acá arriba, en lugar de tener que hacerlo bajando y colocándosela, que es mucho más complicado, pero es caro, por lo menos en la Argentina, que la Argentina es rara porque lo caro para nosotros es barato para el resto del mundo, pero para nosotros es carísimo en este momento, entonces no todos los pacientes pueden tenerlo. Dos palabras de la transtibial, hay distintos conos, el que es PTB, que tiene sobre la rótula, digamos, el apoyo rotuliano, la KBM, que es como si fuera un apoyo rotuliano, pero con unas aletas más largas, que son las que sostienen, la suspensión se hace de esa manera, las condilias, o el cono de carga o contacto total. Los materiales, como siempre, los materiales de interfase, medias, toallas, cono blando de poliform. Nosotros los que más usamos son los liners, pero están dentro de suspensiones. No lo estoy poniendo acá de material blando de interfase, sino en suspensiones. Pero lo que más usamos nosotros en bajo rodilla es el liner con el perno distal. Las suspensiones al principio, cuando todavía cuando todavía está el protésico, digamos, o le ponemos un cinturón en B invertido a la cintura, o una rodillera de neoprene, que son elementos baratos, y si no, ya entramos con el liner de uretano con rodillera hermética, si estamos haciendo una válvula de expulsión, un liner de silicona con un perno distal, o el liner con anillos, o en el caso de la KBM, supracondilla, y lo dejamos ahí. A ver los diferentes, este es el en B a cintura, las rodilleras, el liner de silicona, que es lo que a mí más me gusta para el bajo rodilla, así como no me gusta y no lo usaría nunca en el sobre rodilla, porque dos cosas cónicas se rotan, entonces cuando ustedes le ponen un liner con un perno distal sobre rodilla, el pie termina rotándose. Para eso hay montones de liners maravillosos, como los de Ottobock, los de Sur, los de Alps, hay montones de liners que evitan, porque tienen aros o porque tienen distintas formas, que evitan que se rote de esa manera. Acá ven la KBM, que es más alta, ¿sí? Acá es una válvula que tiene una rodillera hermética y el liner de uretano. Y un poco para que vean cómo son las distintas liners y las válvulas. Y bueno, que nos falta nada más ahora los pies. Estos son pies que son intermedios entre deportista de alta competencia y caminar. Entonces es un pie que yo uso, por ejemplo, para el jugador de tenis, pero no el jugador, o sea, no para Federer, sino para el señor que los fines de semana en el country juega al tenis, pero que es un poco mejor que el pie común y corriente que le damos normalmente, que le complica un poco más.
No sé si andará alguno de estos. No. Acá se lo ve a Manu, que es un cuadriamputado, que corre y tiene, la verdad que es muy veloz. Es un chico que está haciendo de todos los deportes que se puedan hacer en este mundo y un poco más. Y yo ya no puedo poner esta cosa. Acá estamos. Este es Manu. Y ahí, bueno, ahí muestra su medalla porque corre 100 metros llanos, escala, hace windsurf, nada. Deporte que quieras, Manu lo hace y lo hace muy bien y es un cuadriamputado. Por eso les digo que no prejuzguemos por la cantidad de amputaciones, sino por la cabeza, porque la gente, nadie en este mundo camina con las piernas. Todos caminamos con la cabeza. Eso soy una convencida total. Y ver un poco esto que yo les decía antes, el nivel de actividad. No es lo mismo este señor, que es un señor activo para su edad, perfectamente activo, y que hay que ayudarle, y que hay que entrenarle, y que hay que hacer todo. Este señor que trabaja en un campo, tareas pesadas, que hay que ver qué es lo que puede hacer. Manu, que es un deportista de élite, o deportistas más comunes y corrientes. Nos falta entonces ahora como nivel el SIME. El SIME es un cono que puede ser con ventana o sin ventana, y adentro tiene un cono blando, es una amputación de SIME, y los pies, por supuesto, tienen que ser muy extra chatos, les diríamos nosotros, para que pueda entrar en el lugar que quedó por el tipo de amputación. Los pies pueden ser sin articulación, como el viejo y conocido y noble Sach, que es del 1800 y sigue sobreviviendo. Es un pie muy básico, es un pie que antes se tallaba en madera, ahora es un pie dinámico, pero es un pie para 1 o 2 de movilidad. Y pueden los pies tener articulaciones uniaxiales o multiaxiales. A mí personalmente no me gustan mucho las articulaciones, complican, agregan una cosa más que se pueda romper, pero no quiere decir que no existan, no quiere decir que no sean buenas. ¿Qué tienen que hacer los pies para que sean buena la marcha? Tienen que almacenar buena energía, tienen que absorber el torque, y ahora hay pies que también se les ajusta a la altura del taco para darle más posibilidad a las mujeres de usar otro tipo de zapato o tener un taco alto un día que quieran. Después el pie necesita una buena cubierta cosmética, y los deportistas, bueno, tienen pies específicos. No es lo mismo el pie del velocista que el pie del tirador de bala, que tiene peso, que gira y rota. O sea, cada uno de ellos va a tener el pie que tenga que ver con el deporte que está haciendo. Y una vez más, los pies los vamos a elegir, igual que las rodillas, igual que todo, en función de los grados. El dinámico, el Sach, o el FF Balance, o el Therion, que son todos pies. Estos son de carbono, pero igual son básicos, y este no es ni siquiera de carbono. Son para grado 1, grado 2. Yo el Therion en un grado 2 también lo uso. Grado 2 y 3, por supuesto esto es tan relativo como el 2, el 1, o el 2 o el 3, o sea, como siempre el sentido común es más importante. Pero el Trias, pie noble si los hay, pie de carbono, no tan caro, el Azure, toda la familia de los Variflex, ¿sí? Y yo sigo nombrando de 2 casas de ortopedias que son las más comunes, pero vuelvo a repetir, como digo siempre, no son las únicas, y hay montones de pies, el mercado está inundado de pies, y son excelentes pies de carbono. Así que el punto es qué cantidad de energía almacenan, ¿sí? Cuántas placas de carbono tienen, cuántas variables laterales tienen, y esas son las cosas que hay que mirar, y en función de más cantidad de placas o más cantidad de variación, va a ser más alta la actividad que pueda realizar con ese tipo de pie. El pie bifurcado, por ejemplo, es para un 3 o un 4, y de la familia del tritón, bueno, podés tener distintos pies, inclusive hay pies electrónicos, como estos. Yo no los uso, encarecen muchísimo y no me parece que hagan mucha diferencia, pero sí, por ejemplo, ese que yo les mostraba, que es en la mitad de camino entre un deportista y un caminador común, como el Challenger o el eSport de ahora, o hay, bueno, muchos otros, y de la familia del Proflex, estos que también son francamente más, tienen muchísima, miren qué grande la capacidad de resorte de la energía, de acumulo de energía para despedir a la persona y hacerle hacer un deporte mejor.
Esto para mostrarles un poco eso de lo que les digo. Bueno, ahora sí anda algún video. Son distintos tipos de pies, pero nada, el concepto único que quiero darles es que hay un montón. Yo no estoy hablando de una casa específica de pies acá, sino de la cantidad que hay. Y miren las posibilidades, bueno, miren en uno, porque en el otro no se ve, no sé, no anda, pero la realidad es que puede caminar y puede jugar al tenis fácilmente con ese tipo de pies. Puede prácticamente correr y jugar y llegar a la pelota como si fuera una persona con su propio pie. Palabra para las cosméticas. Hay gente, muchísima, Manu, el desarticulado de cadera, que no usa cosmética, que no le importa la cosmética, ¿sí? Y él tampoco, por ejemplo, o sea, no importa ni la edad, ni importa nada. La cosmética es personal, y está bueno que sea personal, y hay que respetarlo. ¿Le gusta? Se la ponemos. ¿No le gusta? No se la ponemos. Es muy personal. Esta chica, por ejemplo, le importa muchísimo la cosmética, entonces, bueno, tiene un pie que es con una alta definición, ustedes lo ven acá, bueno, acá por ahí no se nota mucho, pero si lo vieran de cerca verían que tiene hasta, no sé, las rayitas, todo lo mismo, copia exactamente el otro pie, es un pie de alta definición, y acá está ella también, que le gusta usar taco, y bueno, entonces también nosotros le damos un pie que le permita hacer lo que ella sería, ¿sí? Usar lo que ella usaría, que no importe si es amputado o no. Una vez que decidimos todo esto y que vimos en conjunto qué prótesis le íbamos a poner, llega el momento del seguimiento del paciente. No sirve prescribirle al paciente, darle la prótesis y no verlo nunca más. Va, la ortopedia le hace la prótesis, viene, lo controlamos, controle alineación de esa prótesis. Yo las hago una vez más con la ortesista-protesista, en mi caso son 2 mujeres, Marianela y Damiana Pacho, que son la ortesista-protesista y la kinesióloga, que trabajan conmigo siempre, y hacen control y alineación del paciente. Después nosotros usamos escalas de evaluación, que serían el AMP y el AMP Pro, pero pueden ser la que quieran. Hay millones de escalas, poner escalas de valoración de prótesis o de amputados, y salen montones. Nosotros a los pacientes les decimos que al principio tenemos que verlo una vez por mes, los primeros 3 meses después de amputado, y después lo vemos cada 6 meses durante un año, y después ya un año, o en función de que se le rompa la prótesis, se le rompa el liner, que es lo que normalmente antes se rompe, o lo que fuera. Acá 2 palabras de deporte, no es lo mismo el deporte de alta competencia que el deporte de que venimos hablando hasta ahora, que es un deporte más simpático, que es un deporte de club, un deporte de un señor que hace golf o que hace tenis los fines de semana. Esto ya es deporte de alta competición y requieren pies especiales, rodillas especiales, y requiere saber un montón del deporte que están haciendo para entender qué es exactamente lo que le va a hacer la diferencia, porque esto es lo que hace que ganen o pierdan una paraolimpiada. Todo deporte es equipado, o sea, no importa siempre la prótesis no siempre es lo más importante. Estos son el equipo de futbolistas de amputados que están obligados a jugar sin prótesis para igualarlos a todos, y lo único que tiene sus 2 piernas es el arquero, que le falta una mano. Esa es la manera que se hace el fútbol de amputados, y la verdad que se iguala un montón a todos los jugadores de esa forma. Y este es otro paciente, que ahora está re viejo, pero que en su momento corría el triatlón, y con una sola pierna, ¿sí? Andaba en bicicleta con una sola pierna, corría con una sola pierna, nadaba con una sola pierna, hacía todo lo que era el triatlón con una sola pierna. Entonces, si tuviera que resumir, les diría: grado 0, un pie sach y una rodilla con traba. Grado 1, pie sach dinámico, un poco mejor, una rodilla autobloqueante con traba o con motor. El grado 2, un pie de carbono básico, con una rodilla autobloqueante o policéntrica. Grado 3 y 4, pies de carbono con más láminas, bifurcados, rodillas policéntricas o monocéntricas, hidráulicas o neumáticas o con microprocesador. Y grado 5, pies para deporte y rodillas de deporte. Siempre lo más importante es el codo. Todo esto es divino.
Pero si el cono lastima, molesta o aprieta, todo lo demás no sirve. Y si la rodilla está mal alineada, los defectos de marcha son enormes. Entonces, hay que saber hacer el cono y hay que saber alinear y controlar a ese paciente. Muchas gracias. Bueno, doctora Carolina, muchísimas gracias. Como siempre, muy interesante. Hay unas preguntas y quedaremos pendientes de resolverlas y de responderlas para la próxima semana, ya que esta semana la cantidad de carga laboral que tenemos es alta. Y a todos los asistentes, muchísimas gracias. Gracias por apoyar la academia continua. A los speakers, mil gracias por sacar el tiempo. Tenemos horarios diferentes y es bastante tarde. Todos, por favor, descansen. Recuerden continuar en este proceso de aprendizaje. Y pues nada, muchas gracias a todos y gracias a la asociación por este espacio para mantener la academia continua. Linda noche para todos. Bueno, muchísimas gracias a todos y muchas gracias a vos por haberme invitado y a Anderson también. No, a ti, Caro, por haber aceptado. Sebastián, igual, gracias. Y Gracias. nada, quedamos pendientes. Bueno, linda noche para todos. Hasta luego.